en abundancia. Amén. El propósito de Dios para nosotros como personas individuales, ¿verdad? Y en este tema que estamos hablando de la familia, es que nosotros podamos tener una vida de bendición y por lo consiguiente podamos ser bendición para los demás, ¿verdad? Dice por ahí una frase que nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Nadie puede dar lo que no tiene, pero bendito sea el Señor, ¿verdad? Que cuando nosotros lo hemos aceptado y lo hemos encontrado como nuestro Salvador y le permitimos que Él se convierta en el Señor de nuestra vida, Él viene a suplir a nuestra vida todo lo que nos hace falta, ¿verdad? Tenemos muchas carencias, tenemos muchas limitaciones, pero el Señor puede completar y puede transformar lo que está en nuestra vida y hacernos de bendición. Amén. Entonces, en este tema que estamos viendo de familia y perspectiva de género, estamos hablando, ¿verdad?, de la importancia de la familia, la importancia del ser humano, ¿verdad?, el valor, la dignidad que el Señor le da al ser humano, ¿verdad? Entonces, vimos la semana pasada que la familia es la base de la sociedad y es la institución más apropiada para el desarrollo de los seres humanos. Sí, hermanos, la familia fue instituida por Dios. La familia, ¿verdad?, atraviesa por muchas situaciones, ¿verdad? Desde el inicio, la familia ha pasado por muchos, es como una barca que atraviesa por en medio de una gran tormenta, ¿verdad? La familia tiene que enfrentar muchos retos hasta el día de hoy, ¿sí? Está pasando por muchas situaciones. Sin embargo, hermanos, lo único que podemos hacer nosotros es luchar por salvar y establecer la familia de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Hay muchas situaciones a las que se enfrenta la familia, retos. La familia cambia constantemente. La familia original o la estructura original de la familia, ¿verdad?, es el padre, la madre y los hijos, ¿verdad? La familia nuclear, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de familia donde ahora, ¿verdad?, está, por ejemplo, la madre que cría a los hijos, ¿verdad?, sola, o el padre que cría a los hijos, ¿verdad? Y entonces la estructura cambia, ¿verdad? Pero es el núcleo, pero se sigue llamando familia. ¿Por qué? Porque la familia es el lugar donde los seres humanos se pueden desarrollar. ¿Por qué se pueden desarrollar? Porque dijimos que ahí, en esa familia, en ese núcleo de padre o madre, o de uno solamente padre o madre que cría y que cuida a los hijos, ¿verdad? Es donde Dios estableció y en el corazón de Dios planeó que fuera donde la familia pudiera recibir el afecto, el sentido de pertenencia, confirmación, compañerismo, bienestar, ¿sí? El estímulo para aprender a convivir y lograr, ¿verdad?, un proyecto de vida, y sobre todo era el lugar para conocer a Dios. Sí, hermanos, nosotros podemos ver en la escritura diferentes personajes, y podemos ver, ¿verdad?, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia, no sé, de David, y vemos estas familias en la palabra de Dios y sus diferentes, ¿verdad?, retos y sus diferentes necesidades, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad?, vemos Dios como el centro, o Dios en la familia. Y eso es algo que nosotros tenemos que establecer, ¿verdad? Que la familia debe ser un lugar donde Dios es conocido. Dios es conocido, no donde se habla de Dios, no de donde se habla de Dios, sino la familia debe ser el lugar donde se conoce a Dios. ¿Sí nota la diferencia que quiero establecer en esta mañana? ¿Sí, hermanos? La familia no debe ser un lugar donde se habla de Dios, sino donde se conoce a Dios. Y se conoce a Dios a través de una relación personal con Él.
¿Sí, hermanos? Cuando se habla, se puede hablar de muchos temas en casa, se puede hablar de muchos temas, pero a veces no conocemos el tema. A veces solamente damos información, ¿verdad? Como a veces que hemos hablado algo de medicina y yo no sé nada de medicina, ¿verdad? Más que ciertos conceptos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero conocer es la experiencia personal. Entonces Dios diseñó a la familia para que en ese lugar, a través de conocer a Dios y a través de tener una relación personal con Dios, ¿verdad? Los que pertenecen a esa familia, a ese núcleo, pudieran entonces sentir afecto, pertenencia, confirmación y compañerismo, ¿verdad? El problema actual aún, hablando de los cristianos, porque hablando de los que no conocen de Dios o los inconversos, es que Dios no está presente en sus vidas, ¿verdad? Pero hablando de algo que nos corresponde en esta mañana a nosotros es, ¿verdad? Que el Señor nos puso en familias y el propósito de Dios para nosotros como cristianos es que podamos dentro de la institución que es la familia tener todas estas cosas que ya mencionamos, pero que todo viene a través del conocimiento, a través de una experiencia personal con Dios. ¿Sí, hermanos? O sea, yo necesito conocer a Dios y no solamente hablar de Él, sino conocerlo. Cuando yo conozco que Dios es amor, yo puedo dar amor. Cuando yo conozco que Dios es perdonador, yo puedo perdonar. Cuando yo sé y aprendo y por experiencia sé de la paciencia, de la tolerancia de Dios para mí, ¿amén? ¿Qué puedo tener entonces para con los demás? Paciencia y tolerancia. Pero lo que pasa en este tiempo, ¿verdad? Es que mucho cristiano habla de Dios, pero que poco cristiano conoce a Dios. Y ese es el reto que tenemos nosotros como familias, como cristianos, hermanos, ¿verdad? De conocer a Dios y transmitir lo que es Dios. Amén. A veces vemos a Dios como una religión. A veces vemos a Dios como una serie de reglas, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, yo para qué voy a la iglesia, yo para qué me hago cristiano si son puras reglas, prohibiciones, ¿verdad? Y hay que ir todos los domingos a la iglesia. Yo mejor no quiero conocer a Dios, yo no quiero ser cristiano, no quiero una iglesia. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos una relación personal con Dios, sabemos quién es Dios y sabemos por qué estamos aquí. Porque hemos probado su amor, su perdón, hemos probado lo que es Él. No alcanzamos a comprender el gran amor que Dios tuvo por nosotros al morir en la cruz, pero lo hemos experimentado en diferentes momentos de nuestra vida y eso da evidencia de su amor. Cuando hemos estado en problemas, cuando hemos estado en necesidades, y hemos orado y hemos clamado, hemos sentido el abrazo de Dios ahí de rodillas. Amén. ¿Alguien puede decir que es real? Usted tiene una necesidad, ora y recibe la respuesta de Dios. Eso es conocer a Dios. Amén. Eso es conocer a Dios. En esta mañana aquí estamos la mayoría adultos, la mayoría casados, ¿verdad? Y con la responsabilidad de hijos. A lo mejor algunos ya grandes, algunos como nosotros pequeños, ¿verdad? Pero tenemos ese compromiso y esa responsabilidad de conocer a Dios y transmitir ese conocimiento. Pero no es no es información, sino es la experiencia de que Dios es real y de que Él es amor. Hoy, ¿cuál es el problema de muchas, cuál es la razón de muchos de los problemas en nuestra sociedad? La falta de amor, la falta de afecto, la falta de perdón, la falta de tolerancia, la falta de sensibilidad. Todo eso está haciendo que hoy, en la actualidad, el mundo allá afuera se vuelva violento y agresivo y peligroso, ¿verdad? Pero aun cuando veíamos que son tiempos peligrosos y son señales del fin de los tiempos, ¿verdad? Que la venida del Señor está pronta, que el rapto va a suceder ya muy pronto, ¿verdad? Sabemos que Dios nos ha llamado a hacer luz a nosotros. Amén. Dice, vosotros sois ¿qué? La luz de este mundo. Y ustedes también tienen que ser sal, el sazón,
Dios nos da un llamado y nos hace una invitación, ¿verdad? Que hacer la diferencia en este tiempo donde ciertamente es peligroso y ciertamente hay mucha violencia. Amén. Entonces, hablando de la familia, ese es el plan de Dios, fue el plan de Dios desde el principio, aun cuando sabemos, ¿verdad?, que en la actualidad hay familias donde en lugar de encontrar todos estos valores y todo este afecto y toda esta pertenencia, se torna en la familia o el núcleo de personas que viven ahí, ¿verdad? Viven situaciones a veces hasta de riesgo. Por eso es que hoy Dios está llamando a su iglesia a ser un ejemplo de familia, a ser un ejemplo y un testimonio, ¿verdad? Para poder enseñarles a los demás, ¿verdad? Cómo se vive una vida en familia, cómo se vive una familia, cómo se vive una vida de matrimonio, cómo se vive una vida individual como persona, de respeto, ¿verdad? De tolerancia, de amor los unos hacia los otros, hermanos. El mundo que no tiene a Dios difícilmente lo puede hacer, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y si lo habla, pues también lo hace, ¿verdad? De la abundancia de nuestro corazón hacemos. De tal manera, hermanos, que nosotros necesitamos conocer a Dios y acercarnos a Dios para que enriquezca nuestra vida. ¿Sí? Decíamos, nadie puede dar lo que no tiene. O sea, a veces dice, ¿cómo puedo amar a ese? No lo puedes amar porque no tienes amor en tu corazón. Pero ¿qué necesitamos? Pedir amor a Dios. Señor, ayúdame primeramente a amar a mi prójimo, ¿verdad? Al más cercano, a mi familia, a la familia nuclear. Entonces puedo amar aún al que está fuera de mi familia, que puede ser un vecino, un amigo, ¿sí? Una amiga. Pero el Señor nos dice, ¿verdad?, que necesitamos llenarnos de Él para que podamos transmitir ese amor. Hoy la gente quiere amor, quiere respeto, exige, pero hermanos, nosotros necesitamos como cristianos ser luz y empezar a trabajar con nosotros mismos. Usted dice, yo no puedo, ok, venga el Señor, el Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que no, por naturaleza no somos. Y hemos hablado mucho acerca de las herencias y hemos hablado mucho acerca de, por ejemplo, de patrones, de estructuras que traemos desde nuestra familia y que necesitamos romper, ¿verdad? Pero ahorita no es el tema, estamos viendo esto. Entonces vamos a ver un poquito de lo que esta mañana vamos a agregar y vamos a retomar de lo pasado. Entonces estamos viendo familia, ¿verdad? Y perspectiva de género. Vamos a ver un poquito. A ver, vamos a regresar. Vimos aquí voy a regresar vamos a ver, vimos que en la familia hay roles y tareas, ¿verdad? Para establecer mejor esta base, por los que no estuvieron la semana pasada. En la familia hay roles y tareas, dijimos, los roles son el rol de padre, el rol de madre, el rol de hijo, ¿sí? Y vimos que esos no son intercambiables, aun cuando algunos matrimonios se separan, aun cuando alguien muere de la familia, ¿verdad? Y queda el padre con los hijos o queda la madre con los hijos, ¿verdad? Decíamos, por más que uno se esfuerce, nunca va a poder cubrir el rol del que ya no está, ¿sí? En las familias se necesitan los dos roles, lo más sano, lo más conveniente, cuando son personas saludables, porque también cabe mencionar que cuando hay violencia, cuando hay maltrato, ¿verdad? De parte de uno de los cónyuges, a veces lo más sano es que poner límite, o sea, lo primero es poner límite, pero cuando esa persona no respeta los límites y pone en riesgo la vida de la esposa o del esposo o de los hijos, ¿verdad? Es mejor la separación porque no es una persona saludable. Estamos hablando de cuando la vida de la persona corre riesgo. ¿Está bien? O sea, no estoy diciendo que sea bueno el divorcio. Estoy hablando de que cuando se trata de defender la vida, ¿sí? Porque hay violencia, porque hay maltrato, o sea, tú puedes decir hasta aquí. ¿Está bien?
No estamos hablando de cosas que se pueden llevar o cambiar o sobrellevar, ¿verdad? Como es que no sea buena cocinera o como que no limpia bien o como que el hombre, ¿verdad? Se quedó sin empleo, ¿sí? Porque eso se puede cambiar, eso se puede negociar y aún en un momento se puede soportar, o sea, se puede llevar. ¿Está bien? Pero hablando de violencia y hablando de cuando la vida de la persona está en peligro, o sea, la mujer o el hombre tiene que tener la sabiduría de decir, por salvar la vida, mi vida o la de mis hijos, hay una separación. ¿Está bien? Y puede ser temporal o puede ser definitiva. ¿Está bien? Entonces, por más que alguien quiera cubrir el rol de un padre o de una madre, no se puede. ¿Está bien? Eso es intercambiable. Pero veíamos que en las familias también hay tareas y esas sí se pueden intercambiar. Y en la familia, ¿verdad? Vemos que hay diferentes tareas, hay diferentes trabajos y en esas sí podemos ser flexibles y en esas sí podemos acoplarnos, acomodarnos de acuerdo al momento de las circunstancias. ¿Está bien? Entonces vamos a ver aquí y veíamos que de acuerdo a los roles hay estereotipos y veíamos que un estereotipo es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativas de un colectivo. O sea, nosotros muchas veces como sociedad ya tenemos una estructura y ya tenemos ciertas cosas que manejamos y decíamos y que muchas veces es de acuerdo al género, ¿sí? Decíamos, cuando hablamos de sexo es la diferencia biológica entre un hombre y una mujer, pero género, cuando hablamos de género, es el conjunto de ideas y creencias, características, expectativas, oportunidades que la sociedad atribuye a una persona en base a su sexo. Entonces, ¿qué retomo aquí? Cuando hablamos de sexo estamos hablando de hombre o mujer, masculino o femenino. Cuando hablamos de estereotipos de género es cuando le estamos dando tareas, ¿sí? Tareas, ideas, creencias, características, ¿sí? A uno de ellos, ya sea al hombre o a la mujer. Y en eso como sociedad tenemos muchos estereotipos. Le hemos dado a la mujer ciertas tareas y hemos dado al hombre ciertas tareas, ¿sí? Y decimos es que estas son tareas de mujeres, estas son tareas de hombres, pero estamos hablando que en cuestión de tareas, las tareas son intercambiables, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Y que muchas veces decimos, no, pues es que tú eres mujer, tú tienes que ser así. Ese es un estereotipo. Es que tú eres hombre y tú tienes que ser así o eres así y ese es un estereotipo, ¿sí? Que son características que estamos dando al hombre o a la mujer. Y que muchas veces nuestras estructuras y que muchas veces nuestros estereotipos traen conflictos no solamente en el matrimonio, sino en la familia. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Los roles no van a cambiar porque son establecidos por Dios. ¿Está bien? Pero las tareas han sido asignadas por nuestra cultura. ¿Sí me explico? Han sido asignadas por nuestras culturas, señaladas por nuestra cultura y muchas veces, ¿verdad?, juzgadas por nuestra cultura. Pero las tareas son intercambiables. Más ahora las familias, ¿verdad?, las familias que hoy actualmente tenemos, ¿verdad?, que han cambiado en necesidades, que han cambiado en retos, han tenido que cambiar sus tareas, ¿sí? A fin de que la familia pueda encarar esas necesidades y esos retos, ¿sí? Al principio, pensemos en el principio bíblico, que es nuestra historia, ¿verdad? Cuando el Señor pone, por ejemplo, vemos una familia, la familia de Abraham, pues la mujer se dedicaba en ese aspecto. ¿Qué trabajo tenía el hombre en ese tiempo? El campo, ¿sí? No había industrias como ahora, ¿sí? Hablando de cambios que sufren las familias. El hombre se dedicaba ¿a qué? Al campo, y el campo era un trabajo pesado en aquel tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué hacía la mujer? La mujer se quedaba
en casa, ¿verdad? Al cuidado y a la educación de los hijos, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, no había tantos retos en ese sentido. O sea, se alimentaban del campo, ¿está bien? Se asentaban donde había un río, ¿sí? Y entonces ambos podían cumplir con esas tareas. Pero si hablamos de ahora de la familia actual, ¿verdad? Donde todo se ha desarrollado, donde ahora tenemos tecnología, donde ahora hay industria, donde ahora hay más necesidades, ¿verdad? Las tareas cambian. Donde la mujer trabaja, ¿sí? Donde la mujer trabaja y donde hombres también se han integrado a las tareas del hogar, ¿sí? Y eso no debiera de ser problema, ¿está bien? No debiera de ser problema porque las necesidades de la familia han crecido, ¿está bien? ¿Sí? El problema es cuando queremos cambiar los roles, ¿sí? Cuando queremos cambiar los roles, queremos tomar, ¿verdad?, el lugar de padre, queremos tomar el lugar de la madre, ¿verdad? Y no se pueden intercambiar los roles, ¿está bien? Las tareas sí se pueden cambiar. Entonces, ahora vemos, y cuando nosotros regresamos de Guerrero pues hay mucho patriarcado, en otras palabras, mucho machismo, ¿sí? El hombre es del campo y no ayuda en ninguna labor, ni de la educación, del cuidado de los hijos y tampoco del hogar, ¿verdad? Así era en aquel tiempo, hace 20 años cuando nosotros fuimos allá. A mí me sorprendió mucho y me dio mucha esperanza cuando llegamos a Tampico, porque llevábamos a la niña en el micro al kinder. Y me dio gusto muchas veces ver a hombres que iban en el micro, ¿verdad?, con su pañalera y su bebé. Yo dije, wow, qué contraste, ¿verdad? ¿Por qué estaba llevando ese papá a su bebé? Pues lo llevaba a la guardería porque se entiende que ambos trabajaban, ¿sí? Luego está la Laguna del Carpintero, ¿verdad? Y era bonito ver, por ejemplo, que los sábados estaban el papá, mamá y con los niños jugando en los juegos. O sea, otro contraste, ¿sí me explico? Pero hablando de tareas, o sea, y ellos iban orgullosos con su pañalera y su bebé, porque son tareas y porque estaba cumpliendo su rol de padre. O sea, yo soy también el padre de este bebé, entonces yo lo llevo a la guardería y yo cargo su pañalera. ¿Sí me explico? Son acuerdos que se llevan a cabo ¿en dónde? En la familia, sobre las tareas, no sobre los roles. ¿Está bien? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tenemos muchos estereotipos y tenemos muchas estructuras, pero necesitamos, hermanos, entender cuál es el propósito y cuál es la razón de la familia. Y la razón de la familia es crear seres humanos saludables. ¿Sí, hermanos? Crear seres humanos en valores, en temor de Dios y gente que pueda aportar a la sociedad. ¿Sí, hermanos? Y vamos a ver estos nuevos conceptos que a lo mejor ustedes ya los oyeron. Y ahorita estoy retomando, estoy yendo en esta línea porque ya establecimos ciertas cosas al principio de la semana pasada, pero las voy a tomar al final. Perspectiva de género. Este concepto es algo académico, es el lado académico que mira lo que sucede con los hombres y las mujeres, que ve acerca de las desigualdades que aún existen y que tiene la finalidad de crear relaciones más justas. Usted oye ahorita perspectiva de género, igualdad de género, estamos oyendo constantemente, estamos tan informados. Entonces, cuando usted vea, es que la perspectiva de género, y uno se queda, ¿qué es eso? No, la perspectiva de género es el que está del lado académico observando a la mujer, al hombre, ¿verdad? ¿Cuáles son las desigualdades que existen para contribuir y ayudar a que la situación sea más justa entre hombres y mujeres? ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, vemos aquí también roles de género.
Y los roles de género son los comportamientos, valores y actitudes aprendidos en una sociedad que hacen que sus miembros perciban que ciertas actividades, tareas y responsabilidades son masculinas, ahí pónganle, o femeninas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, los roles de género tienen que ver con las estructuras o estereotipos, ¿sí?, que tenemos en nuestra sociedad. Eres hombre, entonces tú tienes, ¿verdad? Tú tienes que mandar, tú tienes que imponerte, ¿verdad? Tú eres hombre y tú tienes que, puedes jugar fútbol, ¿sí? Pero tú eres mujer, tú eres frágil, tú eres débil y tú te dedicas nada más a la casa, ¿verdad? Nada de estudiar y tampoco vas a jugar fútbol. ¿Está bien? Son ejemplos que estoy poniendo de aquí y de allá, ¿sí? ¿Está bien? Esos son roles de género que han sido impuestos por nuestra cultura y por nuestra sociedad. ¿Está bien? Pero que en la palabra de Dios veíamos, y ahorita lo vamos a retomar, Dios nos hizo iguales. ¿Está bien? Y podemos y tenemos la capacidad de hacer las mismas actividades, tanto hombres como mujeres. Identidad de género, que es otro de los conceptos que estamos leyendo en este tiempo. Identidad de género es el sentido de pertenencia a un género. ¿Ahora qué es género? Decíamos femenino o masculino, ¿sí? Relaciones de género se entiende como relaciones de poder y autoridad entre hombres y mujeres, ¿sí? Si usted oye relación de género, ¿a qué se refiere? Se refiere a la relación de poder y autoridad entre hombres y mujeres. Y sexismo, que es otra palabra que podemos haber escuchado o vamos a escuchar, y es el menosprecio y desvalorización de lo que son y de lo que hacen las personas de un sexo supuestamente inferior. Ese se llama sexismo. Cuando alguien menosprecia a alguien por su género, o sea, por ser hombre o por ser mujer, porque aquí vale mencionar que ahorita es muy sonado y es real, que la mujer por mucho tiempo no ha sido valorada, que la mujer ha sido limitada, que la mujer ha sido menospreciada, pero cabe mencionar que también hay hombres que no han sido valorados, que también hay mujeres que subestiman a los hombres, que no tienen respeto por los hombres, ¿sí? En menor porcentaje, sí es cierto, ¿sí? Pero sí existe. Entonces, esto de sexismo puede ser que nada más ahorita está orientado a las mujeres, al género femenino, pero también puede ser que se aplique a algún hombre porque está siendo menospreciado y desvalorizado por sentir que es inferior. ¿Está bien? Pero puede, o sea, sí puede ser. ¿Está bien? Ok. Ay, déjeme ver. ¿Están bien esos conceptos? ¿Sí? Entonces, todo esto lo estamos oyendo ahorita, por eso lo estamos tomando y por eso lo estamos retomando. ¿Está bien? Para que usted y yo, porque a veces oímos cosas y no nos informamos, a veces no nos damos tiempo para eso, pero quiero que en esta mañana usted tenga un poquito más de amplitud en estos conceptos y le ayuden a entender lo que está ahorita nuestra sociedad pidiendo, amén, lo que nuestra sociedad está pidiendo, lo que nuestra sociedad y lo que también en el plan de Dios quiso que desde el principio fuera tanto el hombre como la mujer. Entonces, retomemos un punto anterior y vayamos a Génesis, ¿se acuerdan? Esto lo vamos a poner por los que no estuvieron la semana pasada y para que no esté nada fuera de contexto. ¿Está bien? En Génesis 1, leímos en el versículo 27 y 28, ¿verdad? En el versículo 27 y 28 dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Está bien?
Si vemos aquí, hermanos, el hombre y la mujer fue creado a su imagen, a su imagen y semejanza. Él anteriormente habla de la creación, ¿verdad? Del mundo, habla de la creación de todo lo que es el cielo, la tierra, la vegetación, las plantas, los animales, pero al hombre lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y dice, y lo creó varón y hembra, ¿sí? Lo creó hombre y mujer, masculino y femenino, ¿está bien? Y los bendijo Dios, ¿sí? ¿A quién bendijo Dios? Al hombre y a la mujer. En la misma medida, hermano varón, en la misma medida. Y usted puede decir, hermana, ¿por qué me habla a mí así? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque a veces parece exageración hablar de este tema en la iglesia, pero es real y es necesario. A veces hay hombres que aún siendo cristianos creen que su esposa es inferior a él, que por ser hombre él tiene un mayor valor, ¿verdad? Y él tiene el poder y tiene la autoridad. Pero dice aquí la escritura, y los bendijo Dios, de la misma manera los bendijo, ¿sí? Y los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios les dio a ellos bendición, les dio a ellos trabajo y les dio a los dos autoridad. ¿Sí se da cuenta de eso, hermano? Subráyelo. No solamente al varón Dios le dio autoridad, también se lo dio a la mujer. No solamente al hombre le dio trabajo, a la mujer también Dios le dio trabajo. Y las familias deben, veíamos la semana pasada, ser solidarias y tener pactos y tener convenios donde los trabajos sean repartidos de manera equitativa, de tal manera que no sea carga pesada para ninguno de los dos. ¿Sí? A los dos les dio trabajo, fructificar y multiplicar. Ahí vemos que les dio el propósito de la familia, fructificar, tener hijos, multiplíquense. A los dos les encarga a los hijos. ¿Sí? Henchid la tierra y sojuzgadla, les da trabajo. ¿Sí? Y les dice, y señoría les da autoridad. En el mismo nivel. Bendición, familia, trabajo y autoridad. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Los bendijo Dios. Y aquí dice, iguales pero idénticos. Dios nos da a todos, hombres como mujeres, dignidad, responsabilidad y capacidad. No hay tal cosa de como tú no puedes. Te hizo con capacidad. Es que tú no tienes responsabilidad, te dio responsabilidad. Es que tú eres menos, ¿verdad? No, Dios te dio una dignidad. Y esa dignidad no depende de tu intelecto, porque hay diferentes tipos de inteligencia, ¿verdad? Hay gente que retiene muy bien los datos, pero otros tienen inteligencia emocional. ¿Sí? Algunos no son buenos para los datos, pero son buenos para las matemáticas. Algunos no son buenos para las matemáticas, pero son muy buenos para la historia. Unos no son muy buenos para los datos, pero qué bien trabajan porque son gente de oficio. La dignidad no tiene que ver con lo que podemos hacer, sino con el valor y el respeto que Dios nos hizo desde el principio. Amén. Desde el principio nos hizo valiosos a hombres y mujeres y no depende, decíamos la semana pasada, no depende de la opinión de ningún otro ser humano y eso no lo tenemos que creer nosotros. ¿Saben para qué, hermanos? Cuando yo hablo de dignidad, yo les digo, es que tú eres valioso, ¿verdad? Eres valioso para Dios y tienes que creértelo. Y no es para andar orgullosos por la vida, yo valgo. ¿Sabe para qué, hermanos? ¿Sabe para qué debemos saber que somos valiosos? Para vivir con dignidad. Para vivir con dignidad.
para vivir con respeto. A veces exigimos respeto de los demás, pero los primeros que tenemos que aprender a valorarlos y a respetarnos es a nosotros mismos. Y a no ponernos en situaciones de donde nos puedan lastimar nuestro valor o nuestra dignidad. ¿Sí me explico? Eso pasa mucho en las familias, en las discusiones. Hay desacuerdos, pero un límite. Porque cuando ya vienen los problemas, vienen las ofensas, tanto él como ella pierde su respeto, pierde su dignidad en ese momento, porque le das la oportunidad que el otro te ofenda y lo ofendes. Entonces, la primera cosa es que tenemos que aprender que somos gente valiosa para vivir como gente que tiene un valor. Amén. Para vivir con dignidad, para vivir con responsabilidad y para poder desarrollar nuestras capacidades. Vamos a ir adelantito. ¿Qué pasa entonces? Porque si Dios nos hizo desde el principio con la misma dignidad, con el mismo respeto, con la misma responsabilidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Vemos entonces en el capítulo 3 de Génesis la caída del hombre. Vemos la caída del hombre, vemos la desobediencia del hombre a lo que Dios le dijo, no comerás de este árbol. Y él comió. Come de todos los demás árboles vas a comer, y no comió. ¿Por qué hizo esto? Porque el enemigo, la serpiente, lo engañó. ¿Verdad que sí? Y en lugar de asumir su responsabilidad, tanto el hombre como la mujer se echaron la culpa. Entonces viene la caída del hombre. ¿Está bien? Vamos a leer en el versículo. Vamos a leer en el versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, vamos a leer mejor un poquito atrás. Vamos al 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias y en todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos sus días. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido serás deseo, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días ¿de qué? De tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Y llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué pasó, hermanos? De la bendición, de la responsabilidad, del valor, de la dignidad, ¿verdad? Viene todo esto como consecuencia, viene todo este sinnúmero de dolor y de maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre, por el pecado del hombre, vino todo esto al ser humano. ¿Sí? ¿Por qué el Señor le dice todas estas cosas? Porque, hermano, la naturaleza del hombre ya había cambiado. Su corazón se había ya llenado de tinieblas. Por eso el Señor le empieza a decir todo esto. Va a haber dolor, va a haber dificultad, va a haber esfuerzo, va a haber trabajo como consecuencia de tu desobediencia. Lo hermoso de esto, hermanos, es que sigue diciendo en los siguientes versículos, ¿verdad? 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistioles. ¿Sí? Y aquí dice, bueno, vamos a quedarnos con el 21. Dice que el Señor hizo ¿qué? Un sacrificio de animales, ¿para qué? Para vestirlos. Desde el principio el Señor hizo una provisión ¿para qué? Para vestir al hombre y ¿para qué? Para cubrirlo de su falta y de su pecado. Este tipo y esta figura, ¿dónde para nosotros se cumple? En la cruz.
Cuando el Señor Jesucristo derrama su sangre, ¿verdad? Y otorga el perdón para todos nuestros pecados. Entonces, ciertamente el hombre desobedeció, vino maldición sobre su vida, pero el Señor le proveyó de un sacrificio a través del sacrificio de un animal que se cumple para nosotros en tipo y figura en Señor Jesús. Entonces, hermanos, tenemos que entender algo. Por desobediencia, por maldición, por el pecado que está en el corazón del ser humano, ¿verdad? Ha venido dolor, ha venido, ¿verdad?, la desigualdad, ha venido la irresponsabilidad, ha venido muchos problemas a las familias cristianas aún. Pero hermanos, cuando ya nosotros hemos tenido a Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido como Salvador, hermanos, tiene que cambiar esto en nuestras familias, tiene que cambiar nuestra vida. El Señor no dejó al hombre en su pecado, el Señor no dejó al hombre desnudo, el Señor no lo dejó en esa condición, sino en ese momento le proveyó el sacrificio de un animalito. Pero ahora en nuestro tiempo, hermanos, aun cuando nosotros tenemos pecado en nuestro corazón, aun cuando hay en nuestra vida desobediencia, Dios nos dio la provisión a través del Señor Jesucristo, y Jesucristo tiene que hacer la diferencia en nuestras familias, hermano. Tiene que haber una diferencia en nuestras familias. Todo dice la Escritura, porque todo sale del corazón. Marcos 7:21. Marcos 7:21, de todo eso sale del corazón. ¿De dónde sale? Del hombre sale el odio, el enojo, el rencor, el rechazo, el menosprecio. Todo eso sale del hombre, del corazón. Pero Jesucristo puede cambiar nuestro corazón y puede cambiar nuestra relación de familia, donde nuevamente el hombre y la mujer puedan tener lo que Dios le dio al principio, la bendición, el amor por la familia, la responsabilidad, la dignidad, el valor. Es lo que Dios a través de Jesucristo quiere restaurar en nuestra vida. Y está bien la expresión y está bien la manifestación, que digamos que no estamos de acuerdo, que digamos que no está bien, pero el cambio necesita empezar por nosotros, que somos cristianos. Empezar a cambiar por nosotros, donde empecemos a entender que todo ser humano tiene un valor y una dignidad, y que lo empecemos a practicar. Les decía, porque hay excepciones y hay hombres que también no son tomados con dignidad, ni con valor, ni con respeto. Pero que las familias cristianas necesitan tomar la posición que Dios las puso al principio, de bendición. El Señor le dice a Abraham, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es algo que cuando nosotros tenemos a Cristo, el Señor también nos dice, ¿verdad? En ti será bendita tu familia, ya no la de la tierra, tu familia. Que en ti sea bendita tu familia, que en ti, a través de ti, los que están en tu familia sean bendecidos, sean respetados, tengan una dignidad, tengan un valor. Empieza en la familia. No es, les decía la semana pasada, y lo hemos oído muchas veces, ¿por qué el enemigo lucha contra la familia? ¿Por qué quiere destruir la familia? Porque el Señor le dio una misión a la familia: proteger al ser humano que está ahí, educar al ser humano, darle valor, darle dignidad, que conozca a Dios. Por eso lucha. Por eso pelea para destruirla y levanta tantas cosas para destruir la familia. Pero nosotros necesitamos dignificar a la familia, darle valor a la familia. ¿Sabe cómo? Trabajando a favor de nuestra familia. Tiene que cambiar nuestro núcleo familiar y tenemos que empezar a dar dignidad, valor, respeto. ¿Sí, hermanos? Decía, hay un alto porcentaje de que mujeres cristianas evangélicas son tratadas, ¿verdad?, con violencia. No hay en nuestro país tal cosa como una estadística, ¿verdad? Porque muchas cosas son ignoradas y por eso ahorita en algún momento, ¿verdad?, se establecen fechas y se establecen
acontecimientos para qué, para expresar la violencia, ¿verdad? El que son estimadas como menos las mujeres, pero tenemos que, varones, dignificar el lugar de la mujer. Pero también nosotras como mujeres necesitamos respetar el lugar de nuestros esposos. ¿Está bien? O sea, considerarnos los unos a los otros en valor, en dignidad y en respeto. Porque ¿qué pasa? Ciertamente ahora, ¿verdad? La mujer siempre ha sido tenido como menos, ¿verdad? Pero ahora la mujer quiere ponerse sobre el varón. Y eso tampoco no es la voluntad de Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, vemos en la palabra de Dios, decía en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, y aquí le falta una partecita. Vamos a Gálatas para que lo leamos completo. Porque dice, ya no hay hombre o mujer. Gálatas 3:28. Lo voy a leer rápido. Dice, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí, hermano? Todos somos uno en Cristo Jesús. Romanos 12:2, ¿qué nos dice? Romanos 12:2. Romanos 12:2, lo leemos en nuestra Biblia y luego lo vamos a leer en una versión que nos lo explica más sencilla. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Y tenemos una traducción que dice así, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Ahí está más claramente. Pero sí, cambia tu manera ¿qué? De pensar, renueva tu entendimiento. Lo leímos en la Biblia. Cambia tu entendimiento, cambia tu manera de pensar, cambia tus estructuras, cambia lo que te enseñaron como hombre en tu casa, cámbialo. Si te enseñaron que la mujer no tenía el mismo valor que tú, cámbialo, es igual de valiosa. Que la mujer no sabe, que la mujer es incapaz, cámbialo, porque ha sido creada con la misma capacidad. ¿Amén? ¿Sí? Y cámbialo para que cambie tu manera de vivir. ¿Por qué los conflictos en el hogar? Porque el hombre impone su autoridad y la mujer se siente como algo que es de segunda clase, cuando Dios le dio un valor. ¿Sí? Y hablo de las excepciones y a veces las mujeres también, ¿verdad? Maltratan a los hombres. A mi mamá la maltrató mi papá. No, a mí no me la va a hacer ¿verdad? ¿Sí? Yo no me voy a dejar de y entonces toman otra posición las mujeres. Somos iguales. ¿Está bien? Y para que nosotros podamos tener una vida abundante, que dice la Escritura, ha dicho el pastor, ¿verdad? No hay matrimonios perfectos, pero sí hay matrimonios felices. No hay familias perfectas, pero sí puede haber familias felices. Cuando cambiamos y estamos dispuestos, aun cuando ya estamos hechos con una estructura de 40, 50 años, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo podemos cambiar nuestra manera de pensar para vivir una vida plena. ¿Está bien? Para poder vivir una vida plena y conocer cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Sí? Y aquí hay una notita, aquí dice, ninguna familia puede lograr la salud integral si se le niegan los derechos de igualdad, dignidad, valor, libertad y de no discriminación. ¿Sí? Tenemos que ayudar al que está en desventaja.
¿sí? Todos tenemos un valor y todos tenemos una dignidad, pero no, decíamos, no todos somos iguales. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Sí? Como hombres y mujeres, Dios nos da el mismo valor, la misma dignidad, pero no somos iguales. Empieza desde nuestra, que veíamos, ¿verdad? Desde nuestra estructura neurológica, o sea, de nuestro cerebro, desde nuestro físico. Los hombres no pueden tener a su bebé en el vientre, no pueden amamantarlo. Los hombres engendran. La mujer concibe, el hombre engendra. ¿Sí? Pero tenemos desventajas. ¿Sí? Pero somos iguales en valor y dignidad. ¿Está bien? Entonces, tenemos que, si nosotros queremos tener una familia saludable, hermanos, necesitamos tener igualdad. Sí, por ejemplo, en la velada, los dos nos desvelamos. Sí, un ejemplo. Los dos tenemos derecho ¿a qué? A descansar, ¿verdad? No, tú llegas y ahorita me haces almuerzo. Pero si venimos los dos desvelados, ¿verdad? Pero tú eres la mujer. Pues no. ¿Sí me explico? Pero ahí sí la mujer está enferma, hablando de las desventajas, la mujer está enferma y el hombre está fuerte, pues que guise él, ¿verdad? ¿Sí me explico? Hay hombres que lo hacen. ¿Sí? Tú hiciste otra tarea, pero no pudiste lavar los trastes, el hombre te puede ayudar a lavar los trastes. ¿Sí me explico? Entonces, por enfermedad, por situaciones, alguno puede estar en desventaja, pero el otro, ¿qué hace? Ayuda. ¿Sí? Pero si nosotros, hermanos, no propiciamos la igualdad en nuestras casas, no solamente entre nosotros como esposos, sino entre nuestros mismos hijos, hermanos, no tendremos familias saludables. ¿Sí? Porque decíamos, las tareas son intercambiables. No porque eres mujer te toca hacer el almuerzo. Claro, si tú te quedas en casa y el esposo se va a trabajar, pues sí, ¿verdad? ¿A quién le toca el almuerzo? ¿Sí me explico? ¿Sí? Y aquí hay un riesgo. Los nuevos matrimonios de ahora, ¿verdad? La mujer, el hombre le ayuda ya a las tareas de la casa, pero ahora la mujer ya no quiere hacer nada. Eso también no está bien. ¿Sí me explico? Hay hombres que entienden que el rol es de esposo y de padre, pero que le puede ayudar a la mujer en las tareas. Pero dice la mujer, no, ahora tú hazlo, yo no iba a hacer nada, ¿verdad? A mí ponme quien me ayude, porque yo de la casa ni me voy a ocupar. O sea, ¿dónde está también la igualdad? ¿Sí me explico? O sea, todos los extremos son malos. ¿Sí? Los extremos son malos, o sea, igualdad, dignidad, valor, libertad y no discriminación. No porque eres mujer te van a discriminar y te van a tener como menos, no porque seas hombre, ¿está bien? Sino nosotros tenemos que crecer ¿en qué? En solidaridad. Familia solidaria es aquella que por la gran cohesión, ¿qué es cohesión? Cohesión. Por la unión, por el acercamiento, la unidad, armonía de sus miembros, mantienen la forma y la misión constante. ¿Sí? Necesitamos tener cohesión en nuestras familias, necesitamos tener unión, necesitamos ser como ese muégano. ¿Aquí conocen los muéganos? ¿Sí? Qué difícil es comerse un muégano. ¿Sí? Hay que tener buenos dientes para comerse un muégano, porque están tan unidos, ¿verdad? Los cuadritos de la galletita, que hay que tener fuerza para separarlo. Eso es lo que necesita ahora el mundo, que las familias tengan esa cohesión, esa unidad y esa armonía, que no importa los problemas que tengan y retos para enfrentar, ellos se mantengan unidos. ¿Sí? Y hablando de familia, puede ser padre, madre, hijos, pero puede ser mamá con hijos o puede ser papá con hijos. Esos son los modelos que tenemos de familia. ¿Sí? ¿Sí está bien? Son los que… Entonces, la familia solidaria es la que se mantiene en forma, ¿verdad? Dice en la forma.
y en la misión constante. Una familia solidaria es aquella que desarrolla la capacidad de ¿qué? De apoyarse el uno al otro. Por ejemplo, aquí no puedo dejarte solo o sola o solo con esto. Déjame que yo lo haga. Yo saco la basura. ¿Está bien? Estamos hablando aquí, por ejemplo, de la solidaridad en cuanto a ¿qué? En cuanto a las tareas. ¿Está bien? Cuando los roles o las tareas se realizan por estereotipos, nos dejan vacíos. Si los hacemos por solidaridad, nos nutren y nos enriquecen. ¿Está bien? Entonces, necesitamos ser solidarios. ¿Sí? Ya entendimos de dar dignidad, ya entendimos de dar valor, de dar respeto. Ahora nosotros necesitamos, ¿verdad? Ser solidarios los unos con los otros en las tareas. A nadie le gusta, ¿verdad? Que le digan, te toca sacar la basura. ¿Sí? O te toca barrer o te toca lavar los trastes. A veces no les gusta eso. Entonces, ¿por qué no desarrollamos solidaridad? Ya veo que está así los trastes y la mujer está ocupada, no es tarea nada más de ella, es tarea mía, los voy a lavar. Ya viene el camión de la basura, no le grites, córrele, ¿verdad? Como le diga, ¿verdad? Córrele, mujer, sácate la basura, o sea, córrele tú, es también tu tarea. Si no desarrollamos solidaridad, las tareas son un punto de mucho conflicto en las familias. ¿Sí? Muchos de los conflictos son por las tareas, pero debemos volvernos personas solidarias, matrimonios solidarios. No es posible que el esposo se vaya a dormir cuando la mujer todavía está haciendo muchas tareas, porque el día de mañana tiene un día igual, va a trabajar, tiene que ver a los niños, tiene que hacer la comida, tiene que dejarla limpia. Eso no es solidaridad de parte del varón. ¿Sí? Les decía la semana pasada, si ves a tu esposo con trabajo que tiene acumulado y le puedes ayudar, aunque nuestro estereotipo dice que no es trabajo de la mujer, pero puedes ayudar, ayúdalo, porque esa es solidaridad. Y cuando caminamos en solidaridad, que es comprensión, entonces va a funcionar nuestro matrimonio, va a funcionar nuestra familia. Pero se pelea mucho por las tareas. Ese es el punto del conflicto en las tareas, porque tenemos estereotipos y porque tenemos estructuras. Pero dice, renueva tu pensamiento, renueva tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. ¿Sí? Y entonces dice, en ti serán bendita tu familia, ya no en plural. ¿Está bien? Vamos a 1 de Timoteo 5:8. Si alguno no tiene cuidado, bueno, vamos a esperarlos porque es importante. ¿Ya lo tienen? Dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos habla? Que tenemos que ver por nuestra casa. Y más allá de la necesidad de suplir una necesidad económica, hermanos, hay una necesidad emocional, espiritual que tienen los de nuestra casa. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermano, tenemos que ver por los de nuestra casa. ¿Y qué tenemos que ver? Que ellos puedan desarrollarse de una manera integral. ¿Sí? De una manera integral, o sea, física, que los alimentemos,
física, emocional, que les demos afecto, que les demos sentido de pertenencia, que les demos destino a los que están en nuestra familia, espiritual, que conozcamos a Dios para que nuestros hijos puedan conocer a Dios, ¿sí? Física, emocional, espiritual. Dice que puedan crecer de una manera integral en nuestra vida y puedan desarrollarse en un ambiente saludable. Desafortunadamente hay muchas familias que no creen en el Señor, pero muchas familias cristianas donde existen los golpes, donde hay los insultos, las groserías. Y eso ya no puede ser posible entre nosotros. ¿Verdad? Se les han dado técnicas. Estás muy enojado, retírate. Salte de la conversación, salte de la habitación, toma aire, respira allá en la sala y no vuelvas a dialogar con tu cónyuge hasta que estés tranquilo. Porque si estás enojado, estás irritado y empiezan a insultarse, van a terminar tarde que temprano en los golpes. A lo largo de estos años he hablado de diferentes temas, porque la familia debe ser un lugar saludable para los que viven ahí. Pero en las iglesias cristianas todavía hay gente que golpea, que ofende, y eso no puede seguir siendo así. Porque dice, entonces, si tú no ves por tu casa, tú eres peor que un infiel. Y no importa cuánto ores y dances, si no le das dinero a tu familia para comer, eres peor que un infiel. Si no le das afecto, eres peor que un infiel. Si no les das valor, no les das tiempo, eres peor que un infiel. Es triste, ¿no? De que, decía el hermano, les cuenten el dinero cuando tú traes acá en la bolsa más dinero y los dejas restringidos para la comida, para los gastos. Como varón, ¿verdad? Que tiene el poder de lo monetario. Pero también, ¿verdad? En el caso de las mujeres, que no tratan con respeto, con gratitud, lo que los esposos pueden dar. Son los dos casos, ¿verdad? Porque hay quien no tiene y pues ya no da, pero necesita hacer algo más para contribuir para el hogar. Pero también, ¿verdad? En el lado de la mujer tenemos que dar respeto y gratitud por el esfuerzo y el trabajo que hace el varón. Dignidad, responsabilidad, capacidad, es lo que Dios nos dio a ambos como hombres y como mujeres. Amén. Y los bendijo Dios. Y para que esa bendición esté sobre nosotros o vuelva a la casa de los cristianos, necesitamos, hermanos, cambiar nuestra estructura mental para que esa bendición esté en nosotros y podamos vivir como corresponde, como hijos de luz, dice la Escritura. Hijos de luz, que en medio de la oscuridad, ¿qué? Resplandecen. Que en medio de la oscuridad hay esperanza. ¿Ha estado en algún lugar oscuro y va caminando en la oscuridad, de repente ve allá una luz? Esa es esperanza. No veo nada, no siento nada, los temores de la oscuridad, pero allá hay una luz, allá voy a llegar, ahí debe haber luz. Eso es lo que debe ser la iglesia en este tiempo para toda esta gente que está pasando por violencia, que está pasando por maltrato, que está pasando porque en la familia que está no lo valoran, lo maltratan, lo rechazan. Necesitamos ser luz para los demás. Necesitamos la aceptación, necesitamos el abrazarnos como familia y amarnos los unos a los otros para poder darle esperanza a este mundo que cada día está con más necesidad. Entonces, hay una molestia, hay una incomodidad por todo el tiempo, ¿verdad? Que la mujer ha sido menospreciada y ha sido violentada pero tenemos nosotros la respuesta en nuestras manos.
de construir familias, de construir ahora a nuestros hijos en una nueva perspectiva, que es la perspectiva de la igualdad, del valor tanto del hombre como de la mujer, amén, y del amor, del amarnos los unos a los otros. ¿Está bien? Vamos a ir por último a Primera de Corintios. Bueno, vamos a Efesios 5:23, que anote Primera de Corintios 11, que tiene que ver con el mismo tema, y vamos a ir a Efesios 5. Efesios 5. Ok, Efesios 5, y vamos a leer todo el versículo, el capítulo, pero vamos a avanzar un poquito por el tiempo. Vamos a leer en el 21, en el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor suave. Entonces está hablando de ser imitadores en amor, ¿está bien? 21, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Aquí, ¿quién dice la Escritura que se tiene que sujetar? Los unos a los otros, ¿sí? Sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, o sea, sujetas en respeto, en obediencia a Dios como a sus esposos. ¿Está bien? Está hablando del respeto al esposo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el que le da salud al cuerpo, hermano. ¿Para qué te puso Dios como cabeza de tu familia? Ahí dice, para darle salud al cuerpo, para darle salud a tu familia. Hermanos, ¿estamos formando familias saludables, varones? ¿Sí? Dice que Cristo es la cabeza del varón. ¿Sí? ¿Cómo es Cristo, hermanos? Él es amor, Él es paciencia, Él es perdón, Él es tolerante, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es generoso, ¿sí? Pudiéramos hacer una lista mayor. Todo eso es Cristo con el varón cuando lo tiene como cabeza. ¿Cómo debe ser el hombre como cabeza de la mujer? De la misma manera. ¿Está bien? ¿Sí? El Señor lo pone al varón como la cabeza, ¿verdad? Y dice que él como marido debe ser cabeza de la mujer. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo le da salud a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El varón debe ver por la salud de su familia. ¿Sí? ¿Sí está bien? Tiene que ver por la salud de su esposa, por la salud de sus hijos, en el amor de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto, hermanos, ha sido malinterpretado y ha sido mal dicho, ¿verdad? Por muchos varones que tienen ciertos estereotipos. Yo soy el hombre, tú te callas y tú me obedeces, aunque esté equivocado en lo que está haciendo. Dice la Biblia que te sujetes y yo te mando y no me importa si te produce algún dolor, alguna incomodidad o si tienes que sentirte menos. Tú te sujetas, tú te callas. Pero es un versículo malentendido, porque al principio nos viene diciendo que Cristo como cabeza del hombre, ¿verdad? Y si nosotros vemos las características de Cristo, lo da así. Cuando un hombre, mire hermano, cuando un hombre es amoroso, tolerante, paciente, ¿sí?
y eso lo siembra en el corazón de su esposa, el hombre es entendido, es sabio, entonces la mujer puede seguir a ese varón y lo puede seguir en obediencia, lo puede respaldar en obediencia porque tiene la mente de Cristo, porque tiene las cualidades de Cristo. Pero cuando un hombre no tiene a Cristo como cabeza y tiene su propia cabeza que ofende, que lastima, que menosprecia, ¿sí? ¿Qué produce en la mujer? Produce dolor y es tristeza. Y es difícil que una mujer se sujete a un hombre así, a un hombre carnal. Para ser cabeza del hogar hay que ser espiritual. ¿Sí? Tiene que el varón ser espiritual para que la mujer pueda someterse, o sea, sujetarse y pueda obedecer al varón, porque entonces ni trabajo le va a costar. ¿Sí me explico? Ahora, seguimos. Estamos leyendo el 24, ¿verdad? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo, porque está poniendo como referencia a Cristo. Por eso lo dice así. Mirad, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentarla gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí, hermanos? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala como Cristo a la iglesia. ¿Sí, hermanos? Así que como te consideras a ti, considera a tu esposa, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. ¿Ven? Entonces también a las mujeres el Señor nos pide el respeto para los varones. ¿Está bien? Sí, hermanos. Entonces tenemos que entender en este pasaje de una manera muy sencilla, porque es muy amplio el tema, de que todo varón necesita a Cristo. Amén. Como su inspiración, como su ejemplo. Toda mujer necesita a Cristo como su inspiración y su ejemplo. Y entonces si nosotros nos amamos y nos respetamos, entonces podremos tener familias saludables. Y eso va a traer un impacto. Eso sí puede traer un cambio. Eso sí puede traer una transformación a nuestra sociedad. Sí podemos contribuir del lado más difícil, ¿verdad? ¿Sí me explico? Vamos a esperar que se siente, porque ya voy a terminar. Entonces, hoy el mundo se manifiesta porque hay una grande necesidad en el mundo. ¿Sí? Hoy la gente está levantando la voz porque hay mucha necesidad en el mundo. Y usted y yo tenemos la solución. Usted y yo tenemos a Cristo. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de que… Hermana, si puede recoger el lugar para que la hermana se siente, porque ya dieron toda la vuelta. Y entonces, nosotros tenemos la respuesta a la necesidad que tiene el mundo. ¿Guardamos silencio? Tenemos la necesidad de que el mundo cambie, pero empieza por nosotros mismos. ¿Sí, hermanos? Tomemos el reto. Tomemos el reto de ¿qué? De ser una familia con valores, de una familia de tener el temor de Dios en nuestro corazón.
donde exista el respeto y donde exista la solidaridad. Cambia tu manera de pensar para que puedas cambiar tu manera de vivir. Tenemos muchas cosas que están equivocadas en nuestra vida, pero hoy podemos venir al Señor y decirle: Señor, a lo mejor no me doy ni cuenta de lo que estoy haciendo mal, pero alúmbrame con la luz de tu palabra y ayúdame, Señor, a sembrar en mi familia. Ayúdame, Señor, a dar, a no cerrar mi mano, a no negarme en dar afecto, valor, y a proveerles de lo necesario. Ayúdame a cambiar los estereotipos que tenemos y ayúdame a tratar a todos con respeto y con dignidad. ¿Puede inclinar su rostro en esta mañana? Desea decir algo, pero se me fue. Pero terminamos aquí para no redondear en la situación. Si usted, de alguna manera, hombre o mujer, se ha sentido alguna vez que no lo han valorado, que no le han dado el respeto que merece, venga al Señor y clame la sangre preciosa y dígale: Señor, límpiame y perdóname. Bueno, primeramente límpiame, Señor, de todo rechazo, de toda herida que alguien me haya hecho, y ayúdame a recobrar en esta mañana el valor y la dignidad que tú me das. A lo mejor, hermanos, a nosotros no nos sembraron como adultos el valor, la dignidad, el respeto, pero usted lo puede encontrar en Dios y usted lo puede recibir para dárselos a aquellos que Dios ha puesto a su cuidado. Y si usted, tercera cosa, si usted últimamente ha estado ofendiendo, sea varón o sea mujer, ha estado ofendiendo, ha estado menospreciando a su cónyuge o a sus hijos, necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos decirle: Señor, enséñame a llevar a mi familia, ayúdame a ir con mi familia a un lugar de respeto y a un lugar de valor y a un lugar de dignidad. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, Señor, con bendición, con valor, con dignidad. Vamos a orar. Y si usted, de los jovencitos que están aquí, tal vez algunos pronto se van a casar,